Bien, hermano, bueno, una vez más, damos gracias al Señor por estar acá nuevamente. Eh, Verdad que siempre los tiempos para el tiempo de oración, creo que, bueno, siempre ha sido importante, pero en medio de estos tiempos aún más como que tenemos motivos para buscar al Señor y clamar a Él y orar a Él por lo que estamos viviendo. Amén. Pero damos gracias al Señor porque Dios se ha glorificado en nuestra vida, siempre ha estado allí atento, siempre ha estado allí proveyendo, ¿verdad? Y glorificándose en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor y alabamos su nombre porque eso aumenta nuestra fe. De verdad que eso nos ayuda a seguir confiando en Él, a seguir viviendo para Él. Amén. Quizá a lo mejor si no hubiésemos conocido al Señor, tuviéramos ahorita también como desesperados, sin esperanza, em, como muchas personas están, lamentablemente, porque no conocen al Señor. Así que seguimos orando. Y bueno, hermano, en esta noche quería compartir un pequeño devocional, algo que estuve pensando y meditando en el día, y algo que fue de bendición. Normalmente nosotros, cuando, cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Siempre como que la ideología o el pensamiento humanista de las personas es que uno debe ver para creer. No sé si ustedes han escuchado como ese pensamiento, ¿verdad? O es un dicho. Ver para creer y incluso por muchas circunstancias y los problemas que obviamente hay y la desconfianza acerca del hombre, muchas personas no confían en alguien sino hasta primero probarlo, ¿verdad? Primero ver cómo se comporta, primero si en realidad es responsable y después uno puede creer, ¿verdad? Y es algo normal. Pero en Cristo no es así, ¿verdad? Cuando nosotros ahora vamos a la Biblia, en el Señor no es así, en el Señor es al revés. En el Señor primero uno cree y después uno ve. Y eso es lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Pero quisiéramos que primero vamos a orar para que Dios pueda bendecir este devocional. Amén. Oremos, hermano. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias por tu bendición. Gracias porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No hay a dónde ir, no hay a dónde refugiarnos, sino solamente en ti, Padre. Así como lo dijeron los apóstoles, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que ayúdanos a refugiarnos en tu palabra y que pueda en esta hora tu palabra ser exaltada y tu nombre también, Señor. Y podamos nosotros tener consuelo y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces, como le estaba contando, el mundo piensa así, en este caso el pensamiento humanista, pero cuando vamos a la Biblia no es así. El Señor primero nos manda a, a creer y después podemos ver. Y lo vemos en Juan capítulo 11, alguien que lo pueda buscar, Juan capítulo 11, versículo 40. Amén, hermano. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Aquí vemos en esta porción, ¿verdad? Que justamente lo que le estaba compartiendo, se lo dijo el Señor a Marta. En este escenario estaba, de verdad que era un momento como que difícil de creer, ya que era un milagro extraordinario. Y aquí el Señor estaba resucitando a Lázaro. Pero obviamente ella estaba como dudando en este contexto porque ya Lázaro tenía 4 días ya y su cuerpo estaba en un periodo ya de descomposición. Y el Señor le dice en este momento, en el versículo 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en este caso la palabra aquí cree, ¿verdad? Se refiere a que depositar confianza plena en el Señor Jesús. O sea, confianza plena, nuestra esperanza
Y no solamente se refiere a creer, sino que también aquí la palabra creer se refiere también a obedecer, también. Y eso es lo que mayormente en las palabras cuando uno va a buscar fe, ¿verdad? Se refiere a que uno no solamente creer y depositar la confianza, sino que obviamente va acompañada con la obediencia, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros decimos que creemos en el Señor Jesús, pero no obedecemos, es difícil creer que creemos en el Señor, ¿cierto? Porque nuestros hechos en nuestra vida obviamente reflejan de que no hay confianza y que no estamos aferrados a nuestro Señor Jesús. Amén. Y de verdad que damos gracias al Señor, hermano, en esta hora porque justamente eh, nosotros somos bienaventurados por haber creído en el Señor sin haberle visto. Cuando Tomás le preguntó, cuando el Señor le dijo a Tomás, ¿verdad? En Juan 29, Juan 20, 29, si quieren me acompañan, pero lo voy a leer y dice, Juan 20, 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque realmente hemos creído en el Señor y no estuvimos en su crucifixión, ni sepultura, ni resurrección. Así que nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que cuando la oímos, pudimos creer. En Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que somos bienaventurados, hermanos, deberíamos ser triplemente felices, ¿verdad? Afortunados por haber creído en el Señor. Así que, pero en esto se refiere a lo que nosotros en Cristo, no se trata de primero que nosotros podamos ver y después vamos a creer y obedecer, pero primero vemos y luego creemos. No, aquí en el Señor, ¿verdad? En nuestra vida cristiana nosotros primero creemos y después vemos. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros quizás en cierta circunstancia de nuestra vida no vamos a ver como que no entendemos muchas cosas o nos cuesta creer en las palabras del Señor o comprender. Pero el Señor no nos manda a comprender, sino a creerle, a ciegas. Por ejemplo, bueno, hace una semana estuvimos viendo la inmensurable gracia de Dios, estuvimos viendo de que Dios es inmenso, ¿verdad? Y que sus pensamientos no son iguales a lo nuestro. La mente del Señor no es igual a la nuestra porque nosotros somos hombres y tenemos una mente limitada. Pero hay veces que quizás a lo mejor no comprendamos o que quizás nuestra voluntad no se quiere someter a la palabra de Dios porque quizás hay un argumento de que no entendemos y le buscamos la lógica humana. Pero el Señor nos manda a obedecer, ¿verdad? A creer, ¿verdad? Y obviamente eso va a traer como fruto obedecer al Señor, a pesar de que no entiendo, a pesar de que a veces estoy un poco confundido, no tengo muy clara la película en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida, pero el Señor nos manda a seguirle, ¿verdad? Y que le sigamos. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, quizás muchos se preguntaron qué va a pasar con mi trabajo, de qué voy a vivir, pero el Señor le dijo, sígueme. Hubo unos que sí le cuestionaron al Señor y como que buscaron la lógica, no sé si se recuerdan del que primero dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre y después yo te voy a seguir. Pero el Señor le dijo que deja que los muertos entierran a los muertos. El Señor le dijo, sígueme, no te preocupes, ni le busques la lógica, ni le busques como que la lógica humana, sino que sígueme. Y yo me encargo de lo demás. Igualmente en nuestra vida, hermanos, cada día el Señor nos manda a creerle. Así como le creímos al Señor que Él murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado y resucitó al tercer día, también el Señor quiere que cada día nosotros, con esa misma certeza, esa misma confianza, nosotros podamos obedecer
a sus palabras. Hay muchas personas que ahora en día, hermano, cuestionan la vida cristiana. Quizás hay muchos hermanos que le cuesta ir a la iglesia porque dicen que a Dios no es necesario adorarlo en una iglesia, sino que lo adoran a su manera. Hay muchas personas que tienen problemas con honrar al Señor con sus bienes. Y es más que nada porque en realidad no están convencidos de lo que dice el Señor. El Señor ha sido claro y el Señor, a pesar de los malos testimonios, a pesar de las problemas que hayan habido, el Señor sigue siendo el mismo y sigue esperando que nosotros le obedezcamos sin justificarnos en las circunstancias que nos podamos encontrar, o quizás porque no entienda o no quiera someter la voluntad de Dios a Él, perdón, la voluntad mía a su palabra. Pero el Señor quiere que nosotros creamos primeramente y luego sobre la marcha vamos a ir entendiendo, comprobando su voluntad y el Señor nos va aclarando cada día en nuestra vida, ¿verdad? Su voluntad. Así que el Señor, eso es lo que espera de nosotros, que nosotros podamos aferrarnos a Él. Y es allí donde en sus mandamientos podemos ver, por ejemplo, en honra a tu padre y a tu madre. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Pero no dice, honra a tu padre y a tu madre, sí, quizás a lo mejor ellos son buenos, quizás a lo mejor son perfectos. No, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es quizás a lo mejor producto, ¿verdad? De problemas que a lo mejor quizás en algunos jóvenes hay, de que no quieren obedecer, ¿verdad? O no quieren honrar a sus padres porque a lo mejor se justifican, o a lo mejor se empiezan a argumentar. Pero el Señor dice, hónralo y yo me encargo, ¿verdad? De bendecirte y de que te vaya bien. Igualmente pasa en el matrimonio, es aplicado en el matrimonio también. El Señor manda a nosotros como hombres a amar a nuestras esposas. Quizás a veces nos cuesta por problemas o dificultades, pero el Señor no nos manda como a cuestionar o tratar de como comprender siempre las cosas, sino que el Señor ama, ¿verdad? Y el Señor espera que nosotros lo obedezcamos, amén. Así que en Colosenses capítulo 16, para terminar, mis hermanos, Colosenses capítulo 16, perdón, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y la palabra allí, ¿verdad? En Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Verdad? ¿Cómo recibimos nosotros al Señor? Lo recibimos con gozo. ¿Verdad que yo creo que es un día inolvidable? Quizá a lo mejor muchos toman nota, le pusieron fecha ahí cuando nacieron de nuevo, porque es algo hermoso, de que uno es como un punto de quiebre en la vida, donde llegó la historia del viejo hombre y comenzó una nueva. Y así, ¿verdad? Así quiere que nosotros, tal cual, con la misma actitud, la misma confianza y la certeza que recibimos al Señor, el Señor quiere que también andemos en Él, creyendo en su palabra, hermano, obedeciéndole. Y a pesar de, como le decía, hay cosas que no comprendemos, hay cosas que quizás no tenemos claro, incluso hay muchas cosas que a veces en la Biblia uno no comprende, ¿verdad? Cada día uno va aprendiendo cosas nuevas, o a veces uno se cuestiona personalmente por qué me pasó esto, pero el Señor sigue siendo el mismo, sigue diciendo que sigamos creyendo en Él y que sigamos obedeciendo. Y después sobre la marcha, ¿verdad? El Señor se encarga de mostrarnos su voluntad y darnos paz y de aclararnos en nuestras vidas por qué están pasando las cosas, ¿verdad? Después más adelante a veces uno se da cuenta de que
fue de bendición obedecer al Señor y no quedarnos, ¿verdad?, allí como personas tercas, cuestionando todo, y el Señor quiere que tengamos paz. Y esa paz la conseguimos es obedeciendo al Señor y creyéndole todo lo que el Señor nos dice cada día. Amén. Así que Dios bendiga su palabra y que podamos nosotros refugiarnos cada día en Él.